Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre el condicional switch. En español sería en caso de. La vez pasada hablamos sobre la estructura secuencial if, que es muy parecida al switch. Ambas, como puedes ver, son estructuras secuenciales, es decir, que se gobierna por un flujo lógico o por un orden establecido. En sí, las estructuras selectivas se utilizan para controlar el orden en que se ejecutan las sentencias de un programa. Eso es todo. A diferencia del if, el switch, en español en caso de, puede evaluar o contrastar una entrada comparándola con otras, con múltiples más. Si tú recuerdas el if solamente se evalúa o se contrasta con una. Por ejemplo, si tú decías comparar si este número es mayor que este o si es menor que este, así con el if. Con el switch ya tienes puedes comparar con más cosas. Por ejemplo, si el número es 1, si el número es 2, 3, 4 o si no se cumple ninguna de esas. Es algo parecido a esta imagen. Aquí, gracias a la página donde lo descargué, tú tienes una expresión o una condición. Por ejemplo, si el número es igual a 1. El switch se va a encargar de compararlos con todas las condiciones que tú tienes. Por ejemplo, si tienes puede ser 1, puede ser 2 o 3 o que no se cumpla ningún caso. Entonces, eso es lo básico. Ahora vamos a ver cómo se utiliza en Java. Bueno, aquí ya tengo abierto NetBeans. Entonces vamos a utilizar el switch. En este caso, declaro un valor, por ejemplo, número 1. Declaro un escáner. Y no se les olvide de agregar la librería de escáner. Bueno, hecho esto, ahora sí voy a preguntar, digite un número. En este caso, vamos a suponer que es un número entre 1 y 5. O 1 y 3, por ejemplo, por ahora. Y, obviamente, aquí vamos a almacenar ese valor. Listo, entonces ahora es donde viene el proceso de comparación. Ok, ahora sí vamos a utilizar el comando o la instrucción switch. Abrimos paréntesis y aquí colocamos la variable a comparar. Listo, aquí ya se empezó a utilizar. Ahora viene cada caso. En caso de que el usuario haya escrito 1, ¿qué va a hacer? Va a enviar un mensaje que diga escribió el número 1 y listo. En este momento también, apenas que terminen el caso, deben escribir break. ¿Por qué? Porque si no lo escriben, este permanece dentro del caso sin salirse. El break es un comando que utilizamos para indicarle que ya se cumplió su función en ese ciclo, que cierre el programa. Ahora, en caso de que haya escrito número 2, escribió el número 2 y vuelve break. En caso de que haya escrito el número 3, pues corresponde, escribió el número 3 y cerramos con un break. Listo. Entonces, aquí ya estamos preparados. Listo. Ya hemos comparado el número con cada
caso que tengamos, en caso de que el usuario escriba 1, escriba 2 o escriba 3. Pero ¿qué ocurre si el usuario no escribe ninguno de esos datos? Pues Switch tiene algo que se llama default o predeterminado, que en caso de que el usuario no escriba lo que corresponde, simplemente va a enviar lo que nosotros tengamos aquí puestos. Por ejemplo, valor erróneo. Y recuerden, con un break. De ese modo, ya estamos comparando todo. Ahora, si ejecutamos el archivo, podemos ver que si el usuario escribe un número, por ejemplo el 2, escribió el número 2. Y si lo probamos nuevamente, comparándolo con un valor que no sea el apropiado, por ejemplo el 5, va a enviar el mensaje default valor erróneo. Entonces con esto ya pueden empezar a utilizar el switch. Recuerden que pueden comparar muchas cosas, enteros, dobles, string, etc. Un último tip. Aquí ven, me está apareciendo como una sugerencia. Este cuadrito o este triángulo amarillo significa que hay una sugerencia. Y aquí me está diciendo convertir a la regla switch, es decir, simplemente que cambie la forma en que se ve. Miren cómo se ve ahora y cuando la presiono, cambia a algo ya preestablecido, que no va a afectar para nada. De hecho, si ustedes quieren, pueden seguirlo escribiendo de este modo similar. Espero que te haya solucionado las dudas, que hayas aprendido Switch. Recuerda que lo ideal es practicar. Esto no es difícil, simplemente practicar. Y pues si tienes dudas, escríbeme. Si quieres más videos con Switch, escríbeme. Y cualquier cosa que necesites, también escríbeme. Que tengas un feliz día.